¿Cómo salimos de esto? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Eh, bueno, Nelson, la verdad que es muy difícil salir de esto porque en Argentina aumentó considerablemente el peso del gasto público de los tres niveles de gobierno, nación, provincias y municipios, y hoy estamos con un peso del gasto público que, para que tengas una idea, lo que se gasta en Argentina, los tres niveles de gobierno, equivale a un 45% del valor anual de los bienes y servicios que Argentina genera. ¡Qué bárbaro! O sea, es algo significativo, y es mucho más significativo cuando uno compara con el 2002, y en el 2002, que si bien fue un año de recesión, ese peso era de solamente el 25% de la economía. Entonces, este crecimiento tan abrupto del gasto público requiere financiamiento, y por ende la presión tributaria creció muy mucho en los últimos años. Y bueno, lo que recién explicaba bien Marcela es un trabajo que hacemos hace 8 años en el IARAF, el Día de la Independencia Tributaria. O sea que un trabajador que solamente gana 25.000 pesos mensuales, un trabajador asalariado, que trabaja en blanco y consume en blanco, tiene que trabajar ya trabajó este año hasta el 20 de junio para pagar impuestos. Entonces es muy significativa la carga tributaria, y fíjate que es muy complejo porque hoy, a pesar de esta enorme carga tributaria que tiene Argentina, principalmente aquellos que pagan todo lo que les corresponde, no alcanza para financiar el gasto, porque aún con esto, 15 de cada 100 pesos que se gastan en Argentina no tienen financiamiento. Es lo que genera el déficit y, consecuentemente, el endeudamiento que Argentina está generando. Ahora, Nadine, si tuviéramos que volver a empezar y usted pudiera crear desde cero el sistema tributario, ¿sería mejor tener menos impuestos para que haya más crecimiento? Dicho en otras palabras, si no trabajáramos 200 días para pagar impuestos, ese dinero probablemente nos quedaría para gastos en consumo y demás, y todo eso mueve la economía. ¿No sería mejor entonces volver a empezar y empezar a analizar qué impuestos valen la pena y cuáles frenan el crecimiento? Sí, totalmente. Creo que Argentina necesita un nuevo contrato social, entre empresarios, entre ciudadanos, entre los gobiernos, porque primero debemos definir cuánto y en qué debemos gastar, digamos, qué bienes públicos se deben prestar a la sociedad, y eso lo debemos hacer de manera eficaz y de manera eficiente. Y luego, después de definir eso, bueno, ¿cuál es la mejor estructura de impuestos que permitan lograr ese financiamiento, potenciando lo máximo posible el crecimiento de la economía? Y sin ninguna duda, Marcela, podemos tener muy pocos impuestos y funcionar, digamos, de manera muchísimo más normal que lo hemos venido haciendo en los últimos años. O sea que no es verdad que si tuviéramos que resignar cantidad de impuestos, esto haría caer la recaudación tributaria y entonces el déficit fiscal sería más grande. Pregunto esto porque hay una meta que el Fondo Monetario Internacional sigue de cerca, que tiene que ver con achicar el rojo del Estado. Y un gobierno que está diciendo, bueno, vamos a tener que parar un poco quizás la pelota con esto de bajar impuestos, porque es la única manera de recaudar. ¿Esto es verdad o no es verdad? Bueno, siempre la historia en Argentina nos marca que cuando hay una necesidad de plata, se recurre a subir impuestos, que, como bien decía Nelson recién, se creó en el 2001 el impuesto al cheque, o vos lo decías, como un impuesto de emergencia. Y el año que viene el impuesto al cheque va a cumplir la mayoría de edad, 18 años de vigencia en Argentina. Ahora pasa lo mismo. Obviamente sería muy loco que en Argentina hoy se estuviera discutiendo crear nuevos impuestos. Pero como estamos en un pleno proceso de baja de impuestos, tanto nacionales como provinciales, por ley, digamos, bueno, lo que se va a discutir es suspender la baja de impuestos, que que es lo mismo, digamos, que crear un nuevo impuesto, porque cuando teníamos ya definido una baja de impuestos, hoy seguramente se va a terminar entre nación y provincias definiendo una suspensión de la baja de impuestos. Ojalá que eso no se haga y que lo que se elija sea una baja equitativa del peso del gasto público, porque creo que
sería, digamos, muy contraproducente para la economía y para quienes han confiado y han decidido invertir en Argentina pensando que los impuestos iban a ir bajando como la ley lo estableció para los próximos 5 años. Claro, es cambiar Entonces, las reglas de juego. Y si nos comparamos con países de la región, y no me quiero ir muy lejos, digo, Brasil, Uruguay, Chile, ¿cómo está la carga bueno, tributaria en comparación a Argentina? ¿Es muy Brasil es diferente? el único país que siempre tiene una carga tributaria o igual a la Argentina o levemente superior. Ah, Pero estamos mucho más alto que Chile, mucho más alto que Uruguay, estamos más alto que el resto de países. Y si uno toma el año 90 y el año 2016, que son los últimos datos disponibles para varios países, Argentina es el país de Latinoamérica que más aumentó su presión tributaria junto a Bolivia. O sea que eso creo que marca claramente que nuestra dinámica fiscal es una dinámica fiscal caracterizada por un crecimiento del gasto muy alto que ni siquiera con el aumento de presión tributaria que hemos tenido se ha podido financiar. Entonces, creo que la única manera de solucionar esto es desandando el camino, o sea, cómo bajamos el peso del gasto público. Para eso está la ley de responsabilidad fiscal que se sancionó el año pasado y que es vital que se cumpla, porque si no bajamos el peso del gasto público, no va a haber lo que se llama el espacio fiscal para que puedan bajar los impuestos. Y si no bajan los impuestos, vamos a seguir con un 35% de trabajadores que lo hacen en la informalidad, cuando debieran hacerlo en la formalidad y gozar de todas las cuestiones sociales que eso les genera. Entonces, acá no hay que pensar en bajar los impuestos para recaudar más. Acá hay que pensar en bajar los impuestos para que sean cada vez más los que pagan y generan la misma recaudación. Acá yo creo que si alguien piensa que hay que bajar la evasión para recaudar más, claramente tiene una visión equivocada. Acá hay que buscar bajar la evasión, ¿para qué? Para poderle ir bajando la carga tributaria a todos los contribuyentes que hoy están pagando estas elevadas, digamos, cifras. Carolina. Sí, Nadine, me parecía muy interesante y un poco mi pregunta apuntaba a esto último que decías, el concepto de contrato social. Y el contrato social presupone también que los ciudadanos tenemos deberes cívicos y nos tenemos que parar de manera responsable frente a esto. Este contrato social debiera contemplar que pagamos todos y no solo algunos, y que también hay un esquema de castigos para quienes evaden y que no es un delito menor. Ese es un punto central. Totalmente de acuerdo. O sea, el contrato social tiene que establecer cómo vamos a funcionar como sociedad. Entonces, si acá en Argentina tenés un 30%, un 35% de evasión tributaria, es porque muchos evaden todo, algunos evaden un poquito, pero en el fondo ninguno cumple con la obligación. Porque fíjate que en Argentina se ha hecho ya como una frase típica de que muchos individuos o empresas, si pagan los impuestos que tienen que pagar, cierran. Entonces terminamos aceptando, ¿no es cierto?, una evasión porque es una manera de subsistencia. Y bueno, no tiene que funcionar así. Acá tenemos que tener impuestos que todos podamos pagar y que eso permita financiar un gasto público eficaz y eficiente. Y bueno, eso no pasa en Argentina. Entonces tenemos que desandar este camino y, como bien decís, obviamente quien evade tiene que tener la pena y que esa pena sea realmente exigible y que se cumpla. Porque, bueno, el ejemplo va a ser la clave, ¿no es cierto?, para empezar a transitar un camino totalmente distinto al de los últimos años. A mí me duele mucho que el 35% de los trabajadores en Argentina lo hagan en la informalidad. Es una cifra realmente muy elevada. Y eso, para cambiar, no solamente se lo va a hacer con el garrote, sino que también tiene que haber una zanahoria. Y la zanahoria tiene que ser la baja de los impuestos al trabajo, complementada con la baja de otros impuestos para que la cadena tributaria sea una cadena razonable para cada uno de los contribuyentes del país.